Kufa, un asesino legendario, fue contratado para eliminar a la princesa, pero al ver lo lamentable que era y también que era una belleza, decidió entrenarla para que se hiciera más fuerte a cambio de poder disfrutar de sus encantos reales. Todo comenzó cuando Kufa llegó a la casa del duque para retomar su papel como el nuevo tutor de la princesa, pero mientras las sirvientas le daban la bienvenida, de repente vieron a la princesa haciendo gimnasia en las barandillas del balcón. Las sirvientas la llamaron con miedo y ella perdió el equilibrio al instante, lo que la hizo caer. Sin embargo, Kufa corrió rápidamente a salvarla, sorprendiéndola. Se presentó como su nuevo instructor y dijo que pasarían los próximos 3 años juntos. Luego ella le hizo una reverencia, presentándose como Melita. La noche siguiente, Melita se dirigió al campo de entrenamiento con Kufa y allí vio a algunas chicas entrenando. Al verla, una de ellas, Nerva, le pidió ser su compañera de entrenamiento solo porque quería humillarla. Mientras empezaban a luchar, Kufa observaba desde la barrera y pensaba en cómo Melida no había podido manifestar ningún maná, a diferencia de las demás. En realidad, se esperaba que todo noble activara su maná a cierta edad, pero como Melida no había mostrado ninguna señal, era tratada como una inútil, una donadie sin talento. Nerva pronto derribó a Melida al suelo y se burló de ella preguntándole si esa rutina de muñeca de trapo era su plan para convertirse en caballero. La verdad era que Melita siempre había soñado con unirse a la Legión del Emblema y convertirse en la espada de esperanza del pueblo, pero su incapacidad para usar maná solo convertía eso en una broma. Nerva le dijo entonces que su mejor amiga Elise ahora tenía un nuevo tutor, un miembro de élite de la Legión del Emblema, lo que significaba que, a diferencia de ella, Elise podría unirse a la Legión del Emblema y cumplir su sueño en poco tiempo. Melida se sintió traicionada y salió corriendo de inmediato mientras Elise corría tras ella, pero Melida le dijo que se mantuviera alejada y siguió corriendo, dejando a Elise con la expresión de haber perdido a una amiga. Kufa observó con calma lo que sucedía, y más tarde, en su habitación esa noche, comenzó a escribir un informe sobre su observación. La verdad era que el abuelo de Melita dudaba de que ella fuera una verdadera hija de la casa de Anejail porque era débil y aún no había activado su maná. Había un rumor de que la madre de Melita tuvo un romance con otro lord, y por eso a Kufa se le dio la misión de entrenarla para convertirla en una doncella de batalla. Sin embargo, Kufa se dio cuenta de que Melita no mostraba ninguna aptitud, y concluyó que no era la hija biológica del duque caballero. Esto significaba que Kufa debía llevar a cabo su segunda misión, que era asesinar a Melita. Kufa no podía seguir viéndola humillada a pesar de su fe en su sueño, y esperaba poner fin a su sufrimiento. Se dirigió a su habitación para ejecutar su misión, pero descubrió que estaba vacía. Mientras tanto, Melita huía por su vida de extrañas criaturas llamadas lancántropos. Kufa empezó a buscarla y se sorprendió al ver a Melita siendo atacada por lancántropos, preguntándose cómo habían llegado allí. Pero luego recordó que el abuelo de Melita, Lord Mordru, intentaba constantemente presionarla para que despertara su maná forzándola a combatir. Los lancántropos comenzaron a golpearla sin piedad, y mientras ella se retorcía de dolor, Kufa se preguntó por qué no pedía ayuda. Uno de los monstruos la agarró del cabello y quiso hacerle un rápido trabajo de peluquería, y ella suplicó, diciendo que su cabello era lo único que usaba para recordar a su madre, pero se negó a pedir ayuda porque quería unirse a las filas de la Legión del Emblema. De lo contrario, nadie la reconocería como hija de la casa de A y J.O. Al escuchar esto, Kufa volvió a compadecerse de ella y saltó para atacar a los monstruos, y después de isekai-izarlos en 2 segundos, se disculpó con Melita por llegar tarde. Sin embargo, ella le dijo que lamentaba haberle causado problemas, mientras Kufa se dio cuenta de que ella siempre había estado sola. En ese momento, anheló verla reconocida algún día y le pidió permiso para salvarla. Kufa le preguntó entonces si le confiaría su vida, aunque esto significaba que él también ponía la suya en juego. Le dijo que, aunque era una apuesta arriesgada, solo había una forma de despertar su maná, y si fallaba podría ser fatal. Cuando ella dijo que estaba dispuesta a arriesgarse, él bebió una poción y la besó con ella, haciéndola caer al instante. Después de eso, Kufa comenzó un chequeo del cuerpo de Melita y le dijo que esto era necesario ya que ella había resistido la droga y adquirido la capacidad de usar maná. Sin embargo, existía la posibilidad de que también hubiera desarrollado anomalías físicas. Mientras él lo hacía, Melita sentía un cosquilleo de una manera traviesa y le preguntó si no le molestaba en absoluto que ella fuera una chica. Él respondió que en realidad estaba avergonzado, pero que necesitaba hacerlo de todos modos porque se preocupaba por ella. Además, dijo que la idea de que lo que le hizo pudiera haberle causado daño corporal no lo dejaría dormir por la noche. Todo lo que quería era que ella se mantuviera sana. Al escuchar esto, Melita quitó sus manos de su lugar y le dijo que podía revisar donde quisiera. Justo entonces, Kufa le dio la noticia de que, desafortunadamente, la clase que había alcanzado no era la de paladín como ella quizás hubiera querido, era samurái, igual que él. Sorprendentemente, Melita no se sintió mal por ello y lo consideró un honor compartir la misma clase con Kufa, y él le aconsejó que mantuviera el asunto en secreto de todos por el momento.
Mientras tanto, Kufa esperaba que ella pudiera convertirse en una guerrera digna de la casa aristocrática, porque esta era la única forma en que ambos podrían sobrevivir. Melita se emocionó de que ahora tuviera maná y también fuera alumna de Kufa, pero él pinchó su entusiasmo al prohibirle usar cualquier maná fuera de sus clases, con él hasta el torneo público, que estaba a una semana. Al día siguiente en la escuela, mientras Melida empacaba sus cosas para ir a encontrarse con su tutor, Nerva vino a acosarla de nuevo y ella simplemente permaneció muda. Después de que Nerva y las demás se fueron, Melida expresó lo triste que estaba por ser tratada así, pero él le dijo que soportara lo que sus amigas le hicieran porque en una semana presenciarían un milagro con sus propios ojos. Mientras caminaban, Kufa de repente sintió que los observaban y los llamó. Elise y una chica aparecieron y la chica se presentó como Rose, la nueva tutora de Elise. Melita se sorprendió porque esta era la famosa dama que había despertado su maná a una edad temprana, a pesar de haber nacido en el estrato social más bajo. A Rose también se le había concedido el título especial de Marquesa de Carrera por el rey. Sin embargo, ella desestimó todos estos elogios y se volvió hacia Kufa, diciéndole que esperaba que se llevaran bien, ya que ambos eran tutores privados. Pero al ver lo desinhibida que era, Kufa la rechazó de inmediato, diciéndole que ser amiga de una payasa como ella sería una mala influencia para la educación de Melita. Rose se enojó y le dijo que su alumna destrozaría al suyo en el próximo torneo antes de irse como una Karen. Una semana después, el día del torneo, Melita se asustó al ver a la gran multitud. Kufa intentó motivarla, diciendo que había entrenado mucho para esto, pero no ayudaba porque había desarrollado una autoestima muy baja por los acosos que había recibido en el pasado. Unos momentos antes del torneo, Nerva y su camarilla aparecieron y comenzaron a acosarla de nuevo como tontas. Así que Kufa le dijo respetuosamente que se callara y se fuera. Esto la enfureció y comenzó a insultar a Kufa. Melita de repente desarrolló la audacia de confrontar a Nerva, diciéndole que no hablara así de su tutor. Luego prometió demoler a Nerva en el torneo, pero Nerva estaba demasiado engreída y se fue riendo. Inmediatamente Melita volvió a ponerse tímida, preguntándose qué acababa de hacer, y Kufa se dio cuenta de que ella estaba dispuesta a mostrar su fuerza por otra persona, no por sí misma. Cuando el torneo estaba a punto de comenzar, las compañeras de equipo de Melita estaban preocupadas por ella, así que le dijeron que no tenía que hacer nada. Sin embargo, cuando comenzó el combate, Melita desenvainó su espada, susurrándose a sí misma que esto era por su instructor. Inmediatamente corrió hacia Nerva, pero Nerva estaba emocionada de enfrentarla primero, y luego lanzó un poderoso ataque. Sin embargo, Melita de repente activó su maná y contraatacó. Esto sorprendió a todos, pero Kufa estaba teniendo un momento de tutor orgulloso. Nerva se enojó por el ridículo e intentó atacar a Melita de nuevo. Pero Melita se movió y la estrelló contra una pared. Nerva se sintió muy humillada y desató una enorme cantidad de maná, causando un gran cráter en el campo del torneo. Nerva vio a Melita sentada como si estuviera asustada y comenzó a burlarse de ella de nuevo, pensando que ahora tenía ventaja. Estaba a punto de desatar su golpe final y Melita le apuntó con su espada a la garganta y le dijo que los ataques de su instructor eran más aterradores que sus simples trucos. Melita comenzó a cargar de nuevo, agotando a Nerva. Pero cuando intentó asestar su ataque final para acabar con ella para siempre, su maná se agotó de repente, sorprendiendo a Kufa. Nerva aprovechó de inmediato y comenzó a perseguir a Melita. Pronto la derribó y empezó a parlotear. Enojada de que Melita finalmente hubiera despertado al maná, dijo que Melida debería haberse quedado como estaba y luego rompió la espada de Melida antes de preparar su ataque final. Justo entonces, Melida activó su maná de nuevo y desató una técnica de hoja fantasma, desequilibrando a Nerva. Kufa se sorprendió porque él solo había usado esta técnica una vez antes que ella, y razonó que ella debió haberla aprendido y practicado en secreto. Cuando el combate terminó, Melida corrió a encontrarse con Kufa, y él la levantó en el aire como un humano inmaduro, elogiándola por una brillante pelea. Justo entonces, su padre apareció y pasó junto a ellos sin reconocerla, así que ella lo llamó para decirle que había ganado. Sin embargo, él le dijo que primero se probara en una pelea con otra escuela antes de emocionarse demasiado, lo que la entristeció. Al ver su cara triste, Kufa le dijo que se animara porque era la primera vez que su padre le hablaba, así que era un paso adelante. Justo entonces, Nerva se acercó a ella para devolverle el libro que le había quitado a la fuerza, ya que Melita no tenía maná. Luego se disculpó y se fue de inmediato. En el siguiente combate, Melita y su equipo se enfrentaron a Elise y quedaron asombradas por lo poderosa que era. Unas semanas después, Melita le habló a Kufa sobre un próximo festival de diademas, y cuando Kufa le dijo que sonaba divertido, ella le preguntó si a él también le gustaban los festivales. Sin embargo, él respondió que no lo sabía y Melita se sintió mal porque apenas sabía nada de él, aunque él sabía tanto de ella hasta el tamaño de sus copas. Kufa decidió revelar su pasado diciendo que creció en las condiciones más duras y los estatus más bajos, por lo que nunca había experimentado realmente festivales en su vida. Luego vio un vestido con ella que Melita dijo que era el disfraz para el desfile de los festivales.
Él le pidió que se lo pusiera para que él lo viera, pero ella dijo que aún no porque ella y Elise habían soñado con este día durante mucho tiempo. Sin embargo, ella tímidamente le preguntó si bailaría con ella durante la fogata del festival, pero él le dijo que no podía porque tenía que viajar para resolver un compromiso que tenía. Él prometió regresar el último día del festival y le preguntó si bailaría con ella entonces, a lo que ella accedió. Mientras tanto, en los aposentos de Liz, su señora madre la felicitó por la pelea en el torneo público, pero le dijo que debería haberle dado a Melita una buena paliza para demostrar que ella era la verdadera hija legítima de la casa aristocrática. Justo entonces, May trajo el disfraz para el festival, lo que hizo feliz a Elise, pero cuando la señora vio el vestido, lo destrozó de inmediato, ofreciéndose a hacerle a Elise algo mejor. El día del festival, todas las estudiantes llevaban el mismo disfraz, excepto Elise, quien apareció con un vestido diferente, que era más hermoso y elegante. Melida se sorprendió al verla así, y algunas otras estudiantes comenzaron a chismear sobre ella. Elise se sintió fatal, y salió corriendo a llorar a algún lugar porque nunca quiso usar eso, pero fue obligada. Melita fue a buscarla y mientras intentaba consolarla, unos hombres extraños se reunieron de repente a su alrededor y las capturaron. Melita despertó en un lugar diferente y vio a un humano momificado. Él le dijo que pertenecía a una organización llamada Gremio Grimfus, lo que la hizo preguntarse por qué la perseguían. El tipo se refirió a cómo usó su poder en el torneo público el otro día y le dijo que mutaría forzosamente su clase a paladín. Luego le trasplantaría los poderes de Elise. Además, dijo que la tasa de éxito era baja y que ella podría terminar lisiada. Elise despertó en ese momento y comenzó a llorar, desencadenando instantáneamente un flashback de cuando la joven Melida solía acariciarla cuando tenía miedo. Melida recordó que esta era la razón por la que quería volverse fuerte e inmediatamente entró en acción. Comenzó a golpear un esqueleto de dinosaurio exhibido cerca hasta que se derrumbó y huyó con Elise. Llegaron a una sección de armas y mientras consideraban tomar las armas para usarlas, recordaron que su maná había sido amortiguado y usar un arma natural no sería efectivo contra los lancántropos. Sin embargo, a Melita se le ocurrió una idea que Kufa le había enseñado, crear armas divinas a partir de ciertos materiales. De repente, unos lancántropos aparecieron detrás de ellas y arrojaron a Melita. Melita se puso de pie e inmediatamente activó el arma divina que acababa de hacer usando las enseñanzas de Kufa, la cual usó para derrotar a los monstruos. Ella y Elise vieron una salida y comenzaron a correr hacia ella, pero el tipo se les cruzó. Melita cargó de inmediato con su arma improvisada, pero su vendaje simplemente agarró el arma, justo como uno agarra su carne. Oh sí, papi, deteniendo el ataque. Él la derribó y también le dio a Elise su parte. Ahora en el suelo, Melita comenzó implacablemente a conseguir la piedra del pájaro de fuego de Elise en el suelo, intentando activar su maná también. Justo entonces, el señor Vendaje vio sus ojos e instantáneamente sufrió un escozor, así que ordenó a sus hombres que había un cambio de planes. Iban a Isekai y Sarlas a estas dos aquí de inmediato, o podrían representar una amenaza para ellos en el futuro. Sin embargo, cuando intentó eliminarlas, Kufa y Rose irrumpieron. Los dos se disculparon con las dos chicas de inmediato y trabajaron juntos para derrotar a los lancántropos de un solo golpe. Kufa luego le dijo a Rose que vigilara a las chicas y siguió al señor Vendaje. Kufa le dijo que había sospechado que era él, pero el señor Vendaje dijo que era porque Kufa se había negado a hacer su trabajo, haciendo que Kufa se diera cuenta de que Lord Mordru estaba detrás de esto. Sin embargo, Kufa dijo que no le permitiría inmiscuirse en los asuntos de Melita, así que el señor Vendaje se rió e instantáneamente invocó una quimera embrujada. Kufa y el señor Vendaje comenzaron a luchar, pero Kufa lo dominó rápidamente. Al ver que no podía derrotar a Kufa, lo atacó con la quimera y le agarró la mano con su vendaje, haciendo imposible que Kufa usara su maná. El señor Vendaje le arrancó el brazo a Kufa, pero Kufa logró golpear a la quimera al caer. Ahora que Kufa sangraba, el señor Vendaje le dijo que ya no tenía futuro como guerrero y le preguntó si Melita realmente valía la pena protegerla. Pero Kufa respondió que Melita eventualmente lo superaría y derrotaría a cada feroz luchador de los alrededores. Añadió que no le importaba arriesgar su vida para nutrirla, y al escuchar esto, el señor Vendaje invocó a la quimera y esta atacó a Kufa. Pero justo cuando el señor Vendaje se fue, pensando que lo había Isekai-izado, Kufa de repente se abrió paso fuera del monstruo y luego hizo que implosionara, sorprendiendo al señor Vendaje porque ningún humano debería ser capaz de derrotarlo. El cabello de Kufa se volvió blanco, luego agarró su brazo amputado y lo volvió a unir a su cuerpo, haciendo que el señor Vendaje se diera cuenta al instante de que Kufa era un vampiro. El señor Vendaje se preguntó qué hacía allí el tipo más fuerte del lancántropo, pero Kufa respondió que él también era mitad humano, igual que él. Luego dijo que, dado que Melida exhibía poderes similares a los de un paladín, estaba prácticamente confirmado que era descendiente de una casa de duques caballeros, así que le ordenó al señor Vendaje que transmitiera esto a su cliente. Al irse, el señor Vendaje dijo que si Kufa entrenaba a Melida para convertirla en una guerrera definitiva, él podría algún día convertirse en el casado, pero Kufa respondió que cuando llegara esa fecha, con gusto arriesgaría su cuello. De vuelta en la base enemiga, este hombre recibió el informe del señor Vendaje sobre Melita y le dio a un tipo llamado Black Maidia la misión de averiguar qué ocultaban Kufa y Melita. Black Maidia preguntó entonces si debía eliminar a Kufa si este rechazaba la misión.
Mientras tanto, Kufa se encontró de nuevo con Melita y la invitó al baile que le había prometido. Justo entonces, Melita le dijo que algún día crecería para convertirse en el tipo de mujer digna de él, así que le pidió que la esperara. Al día siguiente, Elise despertó de un entrenamiento donde casi era atacada por un monstruo, pero Melita rápidamente vino a salvarla. Después, Elise se escondió detrás de Melita con miedo, y cuando Melita le preguntó por qué hacía esto, Elise respondió que quería quedarse detrás de ella como su hermana pequeña. La escuela se reanudó esa mañana y Elise estaba básicamente pegada a Melita, tal como lo había visto en el sueño. Mientras tanto, sus tutores lo seguían de cerca, con Rose siendo su yo pegajoso habitual e intentando aferrarse a Kufa también. Pero él no era un simp como tú y no quería saber nada de eso. Él la ignoró y le dijo que se suponía que eran rivales, no mejores amigas, y que sus clientes probablemente se pelearían si los veían actuando tan amigables, especialmente la compañera de Liz. Todos se dirigían al Castillo de Cristal para una elegante competición interescolar. Cuando todos se reunieron en la asamblea, Melida le preguntó a Elise si podía unirse a su equipo, pero Elise comenzó a dudar como si le hubieran pedido que resolviera el hambre mundial. Para cuando finalmente logró ordenar sus pensamientos, la asamblea ya había comenzado. La directora dio la noticia de que tendrían un torneo de selección luna, donde las dos mejores estudiantes de ambas escuelas hermanas se enfrentarían por el título de la diosa de la luna. Mientras las elegidas se entrenaban durante una semana como si se prepararan para los Juegos Olímpicos, el resto de los plebeyos tuvieron que asistir a clases regulares como si nada pasara. Cuando las chicas de la otra escuela aparecieron, hicieron toda su presentación, y luego la directora reveló el monumento de cristal con los nombres de las cadetes. A todos se les cayó la mandíbula al suelo cuando vieron los nombres de Melita y Elise allí arriba, pero la directora aún los anunció como si fuera totalmente normal. Las chicas lograron sacudirse el shock y se pararon frente a todos, y luego la directora les dijo que eligieran sus equipos soñados. Melita miró todas las caras hostiles que la miraban y probablemente quiso esconderse en un agujero, pero entonces Nerva se adelantó para ofrecerse voluntaria para su equipo junto con Shenfa, una de tercer año que se suponía era la candidata real. Después de que todos organizaron sus escuadrones, la directora dio inicio oficialmente al torneo y levantó una barrera alrededor del campus, convirtiéndolo básicamente en una arena de batalla real. Más tarde, todos chismorreaban que Melita debió haber hecho algunos trucos sucios para que su nombre apareciera en ese monumento, lo que la hizo llorar y correr hacia Kufa, explicando que era totalmente inocente. Kufa le dio un abrazo y le dijo que, incluso si el mundo entero decidía ser odioso, él siempre creería en ella. Melita y su equipo comenzaron a entrenar bajo la guía de Kufa, pero durante un descanso no pudo evitar pensar en cómo Elise estaba básicamente muy por delante de ella en poder. Fue entonces cuando una chica al azar de la otra escuela apareció para charlar y dijo que había oído todo sobre las hermanas Angele. Esta chica misteriosa, en esencia, le dijo a Melita que debía aplastar a Elise en el torneo para demostrar que era digna de la rama principal de la familia Angel, y luego desapareció en el aire como si fuera una ninja, así, sin más. Kufa apareció justo después y de inmediato se puso muy sospechoso con toda la situación. Esa noche, Kufa sorprendió a la jefa de Liz, la sirvienta, caminando de puntillas por el campus como si estuviera en una misión secreta. Cuando la confrontó, ella se puso muy nerviosa y él fingió quitarle un trozo de vitral de su vestido, con mucha calma. La sirvienta entró en pánico total y comenzó a balbucear sobre tener cuidado de no dejar rastros, cosiendo en sí misma. Kufa, con una sonrisa, dijo, «Te tengo», y llamó a todos para exponer que la sirvienta había sido quien ponía los nombres en el monumento de cristal, con una clara intención. En lugar de avergonzarse, esta mujer descarada admitió sin rodeos que lo hizo para enfrentar a las chicas Ángel entre sí, de modo que Elise pudiera humillar a Melita y demostrar su superioridad de una vez por todas, sin ningún tipo de remordimiento. Melita se defendió con el habitual discurso sobre la amistad y los sentimientos antes de prometerle a la sirvienta que demostraría no ser inferior a Elise en el torneo. Más tarde, después de que Kufa arropó a Melita en la cama, notó que algo caía detrás de él, un objeto pequeño. Era una carta negra, lo que significaba que su gremio, Caballero Blanco, estaba siendo rastreado. Kufa se dirigió al bosque para encontrarse con otra potencia del gremio, llamada Black Media, que solo se comunicaba a través de cartas desechables. Media le dijo que el jefe consideraba su último informe sospechoso y quería saber qué ocultaba sobre Melita, con gran insistencia. Ella amenazó con desolivar a Melita si encontraba algo sospechoso, lo que hizo que Kufa entrara inmediatamente en modo de ataque, porque nadie amenaza a su estudiante bajo ninguna circunstancia. Kufa siguió persiguiendo a Medea, pero ella esquivaba sus golpes con gran agilidad. Luego desenvainó su espada y le dijo que esto era una traición directa y que ella iba a terminarlo. Kufa respondió que ahora servía a Melida y la protegería de todos, incluso de su propio gremio. Ambos liberaron su maná y comenzaron a chocar como si fuera la batalla final contra el jefe, con una intensidad tremenda. Medea intentaba jugar con la mente de Kufa, pero giro inesperado, Rose llegó volando después de escuchar todo el alboroto. Vio a Kufa luchando contra una extraña sospechosa y decidió intervenir, porque eso es exactamente lo que hacen los personajes de alineación caótico bueno, sin pensarlo dos veces. Rose comenzó a lanzar sus discos a Maedia, quien los bloqueó, luego sacó una Glock literal y comenzó a disparar antes de sacar una tercera arma. Rose se quedó impactada al ver cómo esta chica tenía más armas que un arsenal militar completo. Era algo realmente asombroso. Pero entonces Media declaró que estaba a punto de acabar con ambos. Justo en ese momento, una multitud entera apareció siguiendo el sonido de la batalla, y como Media no podía permitirse ser vista, se esfumó de allí de inmediato sin dejar rastro alguno.
Mientras se iba, le dijo a Kufa que ella era una sombra y que siempre estaría detrás. Rose preguntó quién era esa psicópata, y Kufa explicó que su clase era clon, una clase que podía copiar las habilidades de las 7 clases básicas de maná y que probablemente era la clon más fuerte de todo Flandor, sin lugar a dudas. Mientras tanto, Elise visitó a Melita y soltó la bomba de que planeaba perder el combate a propósito, para que todos finalmente reconocieran a Melita. Melita se sorprendió y se preguntó por qué hacía esto, pero Elise dijo fríamente que no lo hacía por ella, sino por sí misma, lo que entristeció a Melita porque nada más era más humillante que eso, en absoluto. Cuando Elise salió de la habitación, reveló que hacía esto porque quería seguir siendo su hermana pequeña para siempre. Mientras tanto, Kufa y Rose fueron a informar a la directora sobre Black Medium y le pidieron que cancelara el torneo, pero ella básicamente les dijo que la decisión ya estaba tomada y que no había vuelta atrás bajo ninguna circunstancia. Al día siguiente, Rose vio a Elise desayunando completamente sola y le preguntó si algo había pasado entre las hermanas. Elise se mantuvo en silencio, pero su jefa de sirvientas inmediatamente comenzó a despotricar sobre cómo Melida era inferior a Elise, con gran vehemencia y sin dudarlo. Mientras tanto, Melida tenía otras amigas que se sentaron junto a ella, afirmando que era solo porque el asiento estaba vacío, nada más. Shenfa también se unió al grupo, haciendo que todo el ambiente fuera mucho más alegre y animado con su presencia. Los días pasaron volando, con las chicas haciendo la habitual combinación de estudio, entrenamiento y unión. La noche antes de la gran prueba, Kufa apareció en la habitación de Melita con su leche para darle fuerzas. Ella le dijo que su leche estaba muy rica mientras la bebía de un trago, con gusto. Kufa entonces preguntó si algo había pasado entre ella y Elise, así que Melita le contó todo sobre cómo su hermana quería perder el combate a propósito. Explicó que desde que eran pequeñas, Elise había estado obsesionada con ella y siempre la había admirado, con una devoción inquebrantable. Pero ahora Melita estaba preocupada de no haber sido el tipo de modelo a seguir adecuado. Kufa le dijo que dejara de pensar demasiado, y que simplemente compartiera sus sentimientos con Elise la próxima vez que se vieran. El día siguiente llegó y era la hora del espectáculo, el momento de la verdad. La directora anunció que esto sería una batalla real entre los 4 candidatos y sus equipos, y que tenían que arrebatar los pines de sus oponentes para ganar. Los 4 equipos tomaron sus posiciones, pero Kufa se marchó después de desearle buena suerte a su estudiante, porque planeaba usar esta oportunidad para lidiar con Black Media de una vez por todas. Melita y su equipo avanzaron y se enfrentaron a los Guardianes de Cristal, quienes solo los dejaron entrar al Castillo de Cristal después de que mostraron su maná. Entraron al salón de actos donde un francotirador del equipo de Elise inmediatamente disparó un tiro de advertencia hacia ellos, con gran precisión. Otro de los compañeros de equipo de Elise intentó un ataque furtivo por la espalda, pero Nerva lo bloqueó como una verdadera jefa. Elise dio un paso adelante y Shenfa y Nerva le dijeron a Melida que se encargara de su hermana mientras ellas se ocupaban del resto del escuadrón, sin perder tiempo. Melida siguió a Elise al pasillo central, donde ambas activaron su maná y comenzaron a chocar. Melida le pidió a Elise que revelara lo que realmente sentía por ella, pero Elise la apartó y afirmó que Melida era la más débil, sin ninguna duda al respecto. Dijo que siempre había evitado luchar contra ella porque no quería descubrir cuán débil era realmente su hermana. Atacó, pero Melida esquivó, y luego Elise declaró que estaba totalmente bien siendo una subordinada porque siempre quiso permanecer por debajo de su hermana, en una posición inferior. No podía soportar saber que era mucho más fuerte que Melita, así que no podía quedarse detrás de ella. Melita se sintió aliviada al escuchar esta confesión, pero justo cuando Elise estaba a punto de asestar el golpe final, Melita bloqueó el ataque y prometió demolerla por completo, sin piedad alguna. Ambas chicas prepararon sus ataques definitivos, con Elise afirmando que Melida no podría ganar ni en 100 años. Pero, sorprendentemente, Melida cortó la espada de Elise y le dijo que repitiera lo que acababa de decir. Elise comenzó a temblar mientras Melida la convertía en un saco de boxeo humano, la inmovilizó en el suelo y declaró que sería la hermana mayor más fuerte, pasara lo que pasara, sin importar nada. Comenzó a llorar y le pidió a Elise que confiara en ella, lo que llevó al momento de reconciliación entre hermanas más emotivo de todos los tiempos. Justo entonces, Nerva apareció actuando de forma extraña y comentó que sería una verdadera lástima si alguien arruinaba su momento tan puro y especial. Mientras tanto, Kufa había rastreado a la misteriosa chica que había visitado a Melita antes. Sospechaba que era Medea disfrazada y le pidió que entregara cualquier evidencia que hubiera recopilado sobre Melita, sin dudarlo ni un instante. Cuando la chica se negó, Kufa le cortó la bolsa y la inmovilizó contra la pared, pero la broma se volvió contra él porque a esta chica le gustaba ser inmovilizada y le dijo que hiciera lo que quisiera, sin ningún tipo de reparo. Sí. Sin embargo, Kufa era un maestro de su salchicha, así que la atacó en su lugar. Pero la chica bloqueó su ataque con su espada y algo de maná oscuro, obligando a Kufa a retroceder. Se dio cuenta de que ella tenía el poder de absorber el maná enemigo, lo cual estaba mucho más allá de lo que Medea podría imitar. Era algo realmente superior. Se arrodilló ante ella de inmediato y le preguntó su nombre, a lo que la chica respondió que su nombre era Mul, hija de una de las 3 grandes familias nobles y portadora de la clase Diabolos. Kufa se disculpó y se largó de allí a toda prisa, sin mirar atrás. Sin embargo, Mule estaba decepcionada de que él no se hubiera salido con la suya con ella, pero aliviada de que sus cosas aún estuvieran a salvo. Kufa regresó corriendo al castillo de cristal, dándose cuenta de que había metido la pata desde el principio, porque Medea tenía que estar cerca de Melita, eso era evidente. Y tenía razón, porque Medea se había estado disfrazando de Nerva todo este tiempo, y Melita lo descubrió cuando notó que su maná era diferente. Medea se transformó en su verdadero ser y creó una explosión masiva que hizo que el palacio de cristal se desmoronara por completo, en un instante.
Melita y Elise comenzaron a correr para salvar sus vidas, pero Medea atacó por la espalda. Determinada a proteger a Elise, Melita se enfrentó a Medea de frente, pero esta psicópata la superó fácilmente y la empujó a un rincón sin darle oportunidad alguna. Mientras Medea se preparaba para enviarlas a ambas al reino de las sombras, los guardianes de cristal la etiquetaron como intrusa e intentaron interceptarla. Sin embargo, ella rompió sus espadas como si fueran de papel y se abalanzó para acabar con las chicas, con una ferocidad impresionante. Pero Kufa llegó justo a tiempo para salvarlas. Rose apareció poco después, pero Kufa no necesitaba refuerzos y pronto empujó a Medea afuera y la desarmó, cortando su túnica para revelar que era solo una chica común y corriente debajo de toda esa energía de alerta de filo. Era sorprendente. Medea, sintiéndose avergonzada, dijo que no podía regresar al gremio así que Kufa le dio un informe suplementario para entregar a papá o a quien quiera que fuera esa persona. Después, Kira fue coronada unánimemente como la diosa de la luna por algunas razones inútiles, sin mucho sentido. Luego, la verdadera Nerva fue encontrada inconsciente en el bosque. Todo el incidente con Medea fue barrido bajo la alfombra, pero Kufa comenzó a sospechar de la jefa de sirvientas que no podía usar maná, y por lo tanto no debería haber podido entrar al castillo de cristal en primer lugar. Eso era muy extraño. Así que se preguntó quién la había dejado entrar. Mientras tanto, Miguel y Sala, una de las cadetes, estaban discutiendo el torneo cuando Miguel mencionó que tenía un analizador de maná en su bolso que había recopilado datos de todas las chicas y quería analizar el maná de Melita específicamente para entregárselo al hermano mayor de Sala, el líder de la familia Shixels, con una clara intención. Más tarde, Melita le dijo a Elise que estaba creando una nueva unidad, con ella misma como líder, y la invitó a unirse. Elise aceptó felizmente y las dos hermanas se abrazaron con gran afecto y alegría en un momento muy tierno. La noche siguiente, todas las chicas se reunieron para una fiesta no oficial para celebrar el final del torneo de selección Luna. Las chicas de ambas escuelas estaban presentes y después de charlar y hacer un brindis, Melida, Elise, Sala y Mul se sentaron juntas alrededor de una mesa, compartiendo un momento agradable. Melida mencionó que no sabía que siempre había una fiesta no oficial después del torneo. Justo entonces, Kira se acercó a ellas con una botella de vino y rellenó las copas de Elise y Melita con una sonrisa amable. Les dijo que no podía llamar a su victoria un verdadero triunfo porque no fue una muestra de elogio a su habilidad real, y les aseguró que les mostraría quién era la verdadera jefa en el próximo torneo, para que no pudieran negarlo de ninguna manera. Eso era una promesa. Sin embargo, Moon le dijo que dejara de hablar como Shakespeare, porque bien podría ser aplaudida tan fuerte si se enfrentaba a ellas. Cuando Kira se fue, Melida se preguntó cómo sería el torneo del próximo año, pero Elise le aseguró que, sin importar la situación en la que se encontraran, ella la apoyaría bien, lo que emocionó mucho a Melida, llenándola de alegría. Sin embargo, Miguel les dijo que no tenía sentido hablar del próximo año en ese momento. Ahora mismo, solo debían disfrutar el momento presente. Sugirió que hablaran sobre el amor de sus vidas, pero pronto se dio cuenta de que todas estaban tan solteras como un billete de $1, sin pareja alguna. Así que Mul decidió contarles una historia sobre una ciudad famosa conocida como la Ciudad del Agua. Hace muchos años había un esposo y una esposa que acababan de mudarse a la ciudad para buscar un nuevo comienzo después de huir de su antigua ciudad, buscando una nueva vida. Sin embargo, la gente de la ciudad tenía prejuicios raciales y los trataba muy mal. El esposo, que no podía conseguir un trabajo estable, se volvió resentido y convirtió a su esposa en un saco de boxeo, pero su esposa nunca solicitó el divorcio, soportando todo en silencio. Finalmente perdió la cabeza y despermitió a su esposa, después de lo cual le arrancó el corazón. Al darse cuenta de lo que había hecho, salió corriendo con el corazón aún en la mano, pero pronto tropezó y cayó, haciendo que el corazón se le cayera de la mano en un momento de descuido. Sorprendentemente, el corazón le habló, preguntándole si estaba herida, y fue en ese momento que el hombre se dio cuenta de que su esposa realmente lo había amado. El hombre sintió remordimiento y se arrojó al río, lo que lo llevó a su muerte. Pero el cuento no terminó ahí, sino que continuó. El hombre partió hacia el nirvana con el corazón de su esposa, pero el cuerpo de la mujer a quien le arrancaron el corazón permaneció abandonado. Este cuerpo albergaba un profundo rencor y comenzó a recorrer la ciudad buscando su corazón con una sed de venganza. Más tarde sería llamada la Bruja Gris y era conocida por atacar a mujeres jóvenes y bonitas, arrancándoles el corazón. Elise se desmayó instantáneamente del miedo y Melida preguntó si esto era solo un cuento de hadas, porque no había forma de que un corazón pudiera hablar, era algo ilógico. Sin embargo, Mul respondió que había habido casos recientes de asesinato en los que se decía que a las víctimas les habían arrancado el corazón. Justo entonces, las luces de las velas se apagaron de repente y todos comenzaron a entrar en pánico, con gran temor. Mientras se preguntaban qué estaba pasando, apareció una figura extraña. Era la Bruja Gris. Inmediatamente comenzó a atacar y pronto se acercó a Melita. Pero Melita lanzó un chal para bloquear la vista de la bruja, permitiendo que las chicas escaparan con rapidez y astucia. Melita y su grupo lograron llegar a un canal, así que consideraron regresar a su dormitorio. Mientras tanto, Mule, la narradora, no podía creer que esto estuviera sucediendo. Justo entonces, Melita pisó una sustancia blanda que se sentía como las entrañas de una piel humana, y todas se asustaron muchísimo, con un miedo profundo. Mientras comenzaban a correr, pisaron más entrañas, lo que las asustó aún más. Después de un rato de correr con miedo, tomaron un respiro y el fluido blando comenzó a caer sobre ellas desde arriba, lo que avergonzó a Melida al pensar en Kufa viéndola en este estado tan travieso. Era una situación incómoda.
Volvieron a huir y, unos minutos después, la bruja gris reapareció, haciéndolas preguntarse si había eliminado a las otras chicas. Sala se armó de valor y dio un paso adelante para luchar contra la bruja, pero la idiota golpeó un pilar como una mosca confundida, sin mucha puntería. Melita dio un paso adelante para usar su hoja fantasma, pero la bruja gris neutralizó el ataque de un solo golpe. Al darse cuenta de que no podían derrotarla, se dieron la vuelta y corrieron con todas sus fuerzas mientras la bruja las perseguía, sin descanso alguno. Melita pensó que solo necesitaban salir del canal y llegar al dormitorio para que Kufa pudiera salvarlas. Al salir, vieron a Kufa de pie a lo lejos e intentaron correr hacia él, pero Kufa comenzó a actuar de forma extraña, diciéndoles que estaba buscando algo, con una mirada peculiar. Levantó su lámpara para mostrar su boca goteando sangre como un vampiro. Luego dijo que estaba buscando su corazón arrancado, asustándolas muchísimo. Después las reunió en su habitación y reveló que era salsa de tomate mientras se limpiaba la boca, con una sonrisa traviesa. Reveló que los Tudors se habían enterado de la fiesta no oficial, que iba en contra de las reglas de la academia, y él hizo un plan con Rose para gastarles una broma. Rose era la bruja gris. Luego preguntaron qué eran las sustancias blandas en el agua, y Kufa reveló que era una gema de pixie, algo muy peculiar. Se dieron cuenta de que fue él quien hizo que los fluidos les llovieran antes y se enojaron con él por hacer algo tan travieso. Sus piernas pronto se debilitaron y se desplomaron al suelo, así que tuvieron que dormir en su habitación esa noche para que él asumiera la responsabilidad de asustarlas de esa manera, con tanta intensidad. Un día Melita se despertó de su sueño solo para encontrar a su maestro sosteniendo su largo bastón sobre su rostro. Él la felicitó, diciendo que se estaba volviendo más consciente de su entorno, comiéndoselos a todos mientras dormían. Era una observación curiosa, pero Melita no lo soportaba porque Kufa estaba llevando un horario de entrenamiento 24/7. Luego le pidió que se preparara porque era hora de su viaje escolar. Mientras salían, Melita lo asó sin parar por invadir su espacio personal, pero Kufa ni siquiera se inmutaba, con total indiferencia. De la nada, su superior pasó junto a él y le entregó en secreto un vial de medicina sospechosa, diciéndole que la usara con mucho cuidado. Justo entonces, Elise y Rose se unieron a ellos. Rose inmediatamente tropezó con su dignidad y le rogó a Kufa que se casara con ella en ese mismo instante, sin pensarlo 2 veces. Las chicas se quedaron impactadas por su desesperación, así que Rose explicó que su padre ya había elegido un esposo para ella. Entró en pánico y le dijo que tenía un amante, y Kufa era el único candidato que podía fingir el papel de manera convincente. Kufa aceptó, mientras Melita se quedó allí echando humo como si alguien la hubiera reemplazado. Rose no perdió el tiempo y se aferró a Kufa como cinta adhesiva, llamándolo con apodos cursis y vergonzosos. Al ver esto, Melita se puso tan celosa que también le agarró el brazo con fuerza. Justo entonces, la directora de la escuela apareció y se puso en modo Karen al verlas. Regañó a Rose y Melita por actuar indecentemente y luego sonrió cortésmente a Elise, diciendo que ella no era como su inútil media hermana Melita, con un tono despectivo. Antes de que la incomodidad pudiera asentarse, un llamativo carruaje se detuvo y Lord Prickett, quien resultó ser el padre adoptivo de Rose, salió, listo para avergonzarla como de costumbre. Dentro de la academia, se jactó de ser un experto en ingeniería genética y anunció casualmente que planeaba celebrar la boda de Rose durante este viaje, sin más preámbulos. Rose lo detuvo al instante, declarando a Kufa como su novio. Prickett estaba a punto de hablar mal de él, pero se congeló cuando reconoció el rostro de Kufa como alguien que había visto antes y que había fallecido. Era un momento muy impactante para él. Aparentemente, hace años, hubo una masacre liderada por un joven con el mismo rostro que Kufa. Todos se quedaron rígidos, con Kufa pareciendo saber de lo que hablaba, pero la directora lo ignoró y ordenó al grupo que siguiera avanzando sin detenerse. Justo entonces, Kufa le dijo a Melita que se había saltado la asamblea porque no se sentía bien. Ella se preocupó por los insultos que había recibido, pero él le dijo que solo le importaba lo que ella pensara de él. Más tarde, durante la asamblea, ella siguió preocupada por Kufa y finalmente abandonó la asamblea para ir a verlo, con gran inquietud. En su camino se encontró con Medea, ahora completamente disfrazada de maestra, pero aún sintiéndose fatal por ser maestra debido a alguna misión inútil. Melita de repente escuchó voces espeluznantes gritando maldiciones sobre el rey de hielo azul de fuego infernal y se congeló, pero Medea no escuchó absolutamente nada. Era muy extraño. Su suspense se vio interrumpido por un grito proveniente de la asamblea. Cuando regresaron corriendo, descubrieron que una chica se había desmayado. Kufa también llegó y Lord Prickett decidió que este era el momento perfecto para presumir de su más reciente invención, con gran orgullo. Roció una poción en un fuego cercano, e instantáneamente se extendió una niebla por toda la habitación y el fuego se volvió azul. Luego declaró que el culpable tenía este tipo de maná y estaba en sus veintitantos, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia Kufa, con gran sospecha. Pero él dijo que no tenía forma de defenderse ahora. Incluso con la sospecha, el viaje escolar continuó, y en el tren, Mélida seguía preocupada por Kufa, mientras Lord Prickett se jactaba de la espeluznante aurora y los truenos interminables de su región, como si fuera una atracción turística más, sin parar. Más tarde, mientras él daba una conferencia sobre plantas, Melita no podía dejar de mirar a Kufa. Escuchó la extraña voz de nuevo y la rastreó hasta una roca, pero Kufa la detuvo antes de que la tocara, preguntándole si estaba cansada de la aburrida conferencia, con un tono de preocupación. Prickett pronto se acercó a ellos y explicó que era un punto misterioso causado por campos magnéticos y les ordenó que retrocedieran. Pronto fueron arrastrados a la ciudad, donde otra víctima había caído presa de una enfermedad que convertía a las personas en berserkers sin cerebro. Era algo terrible. Prickett declaró al hombre más allá de toda salvación y lo hizo ejecutar en el acto, traumatizando a los estudiantes. Incluso la directora lo regañó, pero Prickett se defendió llamándolo salvación para la persona involucrada, con una justificación muy cuestionable.
Rose arrastró a Kufa a una iglesia como si fuera a confesar sus pecados, pero en cambio lo golpeó con la pregunta de por qué siquiera accedió a ayudarla en primer lugar. Kufa se quedó allí con una expresión como si su cerebro acabara de pantallazo azul, pero antes de que pudiera responder, un escuadrón de jovencitos corrió hacia Rose con gran entusiasmo. Ella le dijo que estos pequeños pícaros eran todos huérfanos que su padre había adoptado, al igual que la había recogido a ella de las calles. Más tarde ese día, Kufa regresó al albergue solo para encontrar a Melida en modo novia tóxica total, con una actitud muy marcada. Estaba muy enojada y le ordenó que le pusiera los calcetines. Él, travieso, travieso. Luego le lanzó la indirecta de que, como ni siquiera la veía como una chica apropiada, bien podría ayudarla a cambiarse de ropa también, sin ningún tipo de reparo. Vaya, cálmate, mañana. Kufa no cayó en la trampa, no. En vez de eso, le dio un giro completo a la situación y le preguntó con toda naturalidad si quería salir con él. Esa simple frase la transformó de una princesa enojada a una cachorrita pegajosa, muy rápido. Ella se aferró a él mientras deambulaban por los túneles subterráneos de la ciudad, y finalmente llegaron a una cueva de piedra caliza que estaba muy bien escondida. Justo cuando Melita pensó que el recorrido turístico había terminado, Kufa los llevó a ambos por un acantilado y comenzaron a flotar como astronautas en gravedad cero. Kufa explicó que todo aquello era causado por fuertes fuerzas magnéticas en la zona, pero Melida le preguntó cómo sabía tanto sobre este misterioso lugar. Él le respondió que ya había estado allí antes, en alguna misión secreta. Cuando regresaron al albergue más tarde esa noche, Kufa la arropó como un padre acostando a su pequeña, pero Melita se ablandó y se disculpó por haber sido tan dramática antes. Ella admitió que simplemente no quería que nadie más se acercara demasiado a él y murmuró que debería invitarla a otra cita en algún momento antes de dormir. Kufa le apartó el cabello y le susurró que ella era la primera persona en sentir algo así por él, por eso no sabía qué hacer. Más tarde esa noche, Melida se encontró en un sueño espeluznante, de pie en la oscuridad total y llamando a su tutor. De repente, una voz siniestra dijo que quería sangre, y ella se despertó de golpe, empapada en un sudor frío. Antes de que pudiera siquiera respirar, Elise irrumpió en su habitación, presa del pánico, diciendo que otra víctima había sido eliminada por el criminal de Mana de la llama azul. Melita se congeló, y su miedo se duplicó al darse cuenta de que Kufa no estaba por ningún lado. Las chicas corrieron a la iglesia donde había ocurrido el ataque, solo para encontrar a Lord Prickett ya llorando, derramando lágrimas por los jóvenes de su orfanato. La directora los examinó y anunció que su fuerza vital había sido succionada, justo como el estudiante que se había desmayado antes. Todos se volvieron hacia Melita, preguntándole qué pensaba su tutor de esto, pero ella admitió nerviosamente que Kufa había estado desaparecido desde la mañana. Eso fue todo lo que Ward Prickett necesitó escuchar para entrar en modo detective, y sin dudarlo declaró que Kufa era el culpable. Ordenó a sus hombres que lo rastrearan y lo trajeran de inmediato. Después de eso, la directora comenzó a llevar a las chicas de regreso a la academia, pero Melita se escabulló para buscar a Kufa ella misma. Sin embargo, de repente se encontró con Medea. Medea sonrió con suficiencia, adivinando fácilmente que Melita estaba a punto de arriesgarlo todo para defender a su tutor, calificándolo de una idea tonta pero muy aventurera. Por alguna razón decidió unirse a su pequeña escapada. De vuelta en su habitación, Medea comenzó a desvestirse y mientras lo hacía, explicó que Kufa le había advertido sobre el creciente número de puntos misteriosos en la ciudad e incluso le había pedido que vigilara a Melita, en caso de que algo le pasara a él. Medea se puso un uniforme escolar para mezclarse mejor y después se dirigieron a la ciudad para empezar a recopilar información sobre los puntos misteriosos. La despistada Melita preguntó sin rodeos a algunos extraños sobre los puntos misteriosos, pero terminó siendo regañada y le dieron dulces como compensación por lástima. Medea suspiró, diciendo que así no era como se hacían las cosas, y la arrastró a una floristería. Allí, ella encantó a la florista elogiando sus flores y mencionando casualmente el papel de Lord Prickett en la investigación de los puntos misteriosos. Como la señora resultó ser una fan del hombre, ella soltó toda la información que Medea necesitaba. Suave como la seda, Medea lo consiguió todo, y pronto estaban de camino al punto misterioso más notorio de la ciudad, la Casa Torcida. Cuando entraron en la Casa Torcida, Melida esperaba maldiciones y fantasmas, pero el lugar le pareció decepcionante. Medea, sin embargo, notó de inmediato que el edificio no era el resultado de un accidente, sino que fue construido deliberadamente torcido desde los cimientos. Ella comenzó a husmear y descubrió una puerta oculta que conducía a una escalera, pero antes de entrar, le advirtió a Melita que cualquier cosa podría pasar allí abajo y le ordenó que se mantuviera cerca. Pronto llegaron a la mazmorra subterránea y encontraron lo que parecía ser el laboratorio secreto de un villano. Había estaciones de investigación abandonadas, jaulas lo suficientemente grandes para humanos, y lo peor de todo eran los cuerpos muertos exhibidos en las jaulas. Medea los examinó y señaló que parecían ciudadanos de Shangarda. Luego explicó que estos eran productos fallidos de experimentación ilegal con el factor del gen nocturno, un intento de transformar a los humanos en lancántropos. Justo entonces, Medea notó que un cadáver llevaba el mismo accesorio que el hombre que habían visto morir antes, y concluyó que el propio Lord Prickett estaba detrás de todo, difundiendo noticias falsas sobre puntos misteriosos y enfermedades para poder secuestrar y experimentar con más personas. Antes de que Melida pudiera siquiera recuperarse de esa revelación, la espeluznante voz invadió su cabeza de nuevo, exigiéndole que eliminara a alguien y le mostrara sangre. Ella se agarró la cabeza con dolor mientras la migraña la golpeaba e inmediatamente se dio cuenta de que esto significaba que otra víctima estaba a punto de caer. Ella salió corriendo y terminó en la escena del último accidente, donde la gente gritaba que un estudiante había sido asesinado. Cuando entró, todo su mundo se derrumbó
ya que Elise yacía inconsciente en el suelo mientras Lord Prickett sostenía el cuerpo sin vida de Rose, sollozando que ella estaba muerta. Incluso la directora parecía derrotada mientras explicaba que Melita no se había presentado al entrenamiento, así que Elise había ido a buscarla. Naturalmente, Rose siguió a su estudiante y fue entonces cuando ambas fueron atacadas por alguien lo suficientemente poderoso como para derribar incluso a Rose. Un idiota inmediatamente comenzó a gritar que Kufa debía ser el culpable y a reunir a la gente del pueblo para cazarlo. Lord Prickett, aún sosteniendo el cuerpo de Rose, entonces anunció que podía salvarla a través del poder de la ciencia. Melida, devastada y sin palabras, llevó a Elise de regreso a su habitación. Medea apareció más tarde, comentando que solo alguien ridículamente fuerte podría derrotar a una paladín como Elise y a una veterana como Rose juntas. Unos momentos después, cuando Melida estaba a solas con Elise, se disculpó, culpándose a sí misma por todo. Luego agarró la espada de Elise y le pidió a Elise que le prestara su fuerza. En ese momento, Shenfa irrumpió en la habitación para decirle a Melita que escapara porque Lord Prickett acababa de ser atacado y el cuerpo de Rose había sido robado por el mismo hombre desconocido de la llama azul, un tipo. Así que la gente del pueblo, enojada, buscó capturar a Melita para usarla como cebo y atraer a Kufa. Melita salió por la ventana inmediatamente y, mientras escapaba, juró limpiar el nombre de Kufa, vengar a Elise y Rose y descubrir toda la verdad. Regresó a la roca donde una vez había escuchado la voz misteriosa y recordó cómo tanto Kufa como Lord Prickett habían intentado mantenerla alejada de ella. Convencida de que escondía algo, la abrió con su maná y encontró un túnel secreto. Al final del túnel encontró un estudio lleno de documentos y pergaminos, y uno llevaba la propia firma de Lord Prickett. Mientras los revisaba, descubrió años de experimentación con el factor del gen nocturno, que básicamente era extraído de lancántropos y trasplantado a humanos. Y hace 7 años Lord Prickett había cometido su mayor error durante un experimento. Mientras ella procesaba esto, la voz siniestra habló, pero Melita desenvainó su espada y se declaró paladín, exigiéndole que se rebelara. Pero la voz solo se rió y le dijo que ella sería su próxima sujeto de prueba. De repente, Rose apareció. Estaba viva, pero su cabello había cambiado y una aterradora llama azul parpadeaba en su ojo izquierdo. Melita la llamó con alivio, pero Rose la miró con hambre en los ojos y le exigió su sangre como una vampira recién salida de rehabilitación. La espeluznante voz instó a Rose a darse un festín con la estudiante de Kufa de inmediato, y Rose se abalanzó hacia adelante como una depredadora. Pero antes de que pudiera llegar a Melita, Kufa irrumpió e intentó que Rose recuperara la razón, pero la voz lo identificó como el Rey de Hielo. Kufa lo ignoró, revelando su verdadero poder mientras la contenía, e insistió en que Rose ya no era una criatura de la oscuridad, por lo que podía resistir usando sus recuerdos humanos de sus seres queridos. Pero sus palabras no la alcanzaron. Ella se liberó y huyó hacia las sombras mientras la voz misteriosa reía, revelando que Rose había tenido sed de sangre durante 7 años seguidos. La espeluznante voz declaró que finalmente se perdería en sus instintos y se convertiría en su leal subordinada, y Kufa parecía decepcionado. Después, él inmovilizó a Melita en el suelo y le dijo que sellaría sus recuerdos de él, pero Melita entró en pánico de inmediato, insistiendo en que no quería eso, pero Kufa intentó tranquilizarla, diciendo que incluso si lo olvidaba, él seguiría siendo su tutor privado. Confesó que nadie lo había aceptado nunca en esta forma, y la mirada que ella le estaba dando en ese momento lo asustaba. Incluso se disculpó, admitiendo que borrar sus recuerdos era solo por su propio ego. Sin embargo, Melita usó sus propias palabras contra él, prometiendo quedarse a su lado sin importar lo que dijera el mundo. Luego lo abrazó y lo besó antes de confesar que lo amaba, sorprendiendo a Kufa, quien inmediatamente le advirtió que él era un medio lancántropo, su enemigo natural. Luego procedió a revelar toda su trágica historia de fondo. Hace 8 años, en este mismo pueblo, el orfanato donde vivía con otros huérfanos se quemó debido a los experimentos ilegales con el gen nocturno de Lord Prickett. Sucedió que Lord Prickett estaba trabajando mano a mano con una araña gigante que devoraba humanos y lo obligaba a seguir experimentando. Sin embargo, Kufa, quien había muerto en el incendio, de repente se levantó con el cabello blanco brillante, sorprendiendo a la araña. La criatura se burló de la iglesia por albergar a un medio vampiro en secreto, pero Kufa no estaba escuchando. Él se acercó a Rose inmediatamente y bebió su sangre, convirtiéndola en una vampira como él mismo. Justo entonces, guerreros del gremio de caballeros blancos irrumpieron para luchar contra la araña, pero la bestia era mucho más fuerte y rápidamente los destrozó. Justo en ese momento, Kufa saltó y le arrancó los ojos, creando una abertura para el soldado que inmediatamente abrió agujeros en el vientre de la araña y la remató con una poderosa bala que la lanzó por los aires. El soldado entonces notó a Kufa agachado sobre Rose y exigió saber qué estaba haciendo. Kufa explicó que quería sellar los recuerdos de Rose sobre él para suprimir su sed de sangre, para que ella pudiera seguir viviendo como una chica normal. Le rogó al hombre que le perdonara la vida, prometiendo que él asumiría la responsabilidad y la mantendría bajo control, incluso si eso significaba convertirse en el subordinado del soldado. El soldado preguntó si Kufa realmente estaba de acuerdo con que la chica lo olvidara, y con lágrimas en los ojos, Kufa dijo que lo aceptaría siempre y cuando Rose pudiera ser feliz. De vuelta en el presente, Kufa hizo prometer a Melita que nunca revelaría esto, advirtiéndole que si lo hacía, le chuparía la sangre hasta secarla.
Sin embargo, Melita ya se sentía traviesa, pero juró que guardaría su secreto. En ese momento, Kufa se dio cuenta de que la misma araña lancántropo que había atacado el orfanato años atrás era la culpable detrás de los incidentes recientes. De alguna manera, había sobrevivido y ahora estaba trabajando con Lord Pricket de nuevo. Él creía que Lord Pricket quería poder, por eso había arreglado un prometido para Rose, planeando convertirla en una máquina de hacer bebés para producir usuarios de maná. Melita estaba furiosa por esto y Kufa le dijo que necesitaba su ayuda para arreglarlo. Después de eso, Rose se recuperó, pero antes de que pudiera siquiera orientarse, Lord Pricket la obligó a casarse con un prometido cualquiera. Justo cuando los votos estaban a punto de sellarse, Melita irrumpió en la iglesia y dijo que el matrimonio no podía suceder porque Rose era su rival por el amor de Kufa y no la dejaría rendirse tan fácilmente sin una pelea. Sin embargo, Rose no entendió lo que decía hasta que Melita gritó que ya había besado a Kufa y estaba lista para luchar. Rose desenvainó sus armas inmediatamente para desafiar a Melita, y cuando atacó, Melita contraatacó con un golpe llameante, pero falló y en su lugar prendió fuego a Lord Pricket. Mientras Lord Pricket gritaba, una pequeña araña salió de su cuerpo y se transformó en forma humana. Se presentó como Nashua y dijo que todo había terminado para Melita, pero ella no se intimidó y reveló que él era el lancántropo detrás de todo esto. Nashua sonrió con suficiencia, admitiendo que la había subestimado, luego derribó a todos con su poder antes de escapar por una puerta oculta. Rose lo persiguió, recordando cómo la había manipulado para atacar la academia, a los huérfanos e incluso a Elise. Pero cuando él le había ordenado beber la sangre de Elise, ella se había resistido, lo que enfureció a Nashua, y él intentó destruirla. Rose lo confrontó, pero él pronto la dominó y casi la destruye cuando Kufa apareció justo a tiempo, pateando a Nashua y diciéndole que se mantuviera alejado de su hermana. Luego instó a Rose a despertar por completo, y sus poderes de vampiro se activaron de inmediato. Juraron derrotar a Nashua juntos, pero él no se inmutó y se transformó en su verdadera forma. Entraron en una intensa pelea de inmediato, y con sus ataques combinados, Kufa y Rose lanzaron a Nashua al punto misterioso con gravedad cero, dejándolo suspendido en el aire. Kufa entonces se abalanzó hacia adelante y cargó un puñetazo que lo empaló contra una roca dentada. El cuerpo de Nashua se desmoronó, pero en lugar de morir, se dividió en millones de pequeñas arañas y se deslizó bajo tierra, prometiendo que regresaría. Nashua emergió dentro del túnel de la iglesia, solo para encontrar a Melita y las otras chicas esperando como un escuadrón exterminador. Ellas cortaron las pequeñas arañas mientras Nashua chillaba, rogándoles que se detuvieran. Afuera, Rose abrazó a Kufa con fuerza, afirmando que sus recuerdos de él finalmente habían regresado. Pero en lugar de celebrar, Kufa tocó las marcas de mordedura de Rose, inmovilizándola de inmediato. Luego le dijo que sus recuerdos serían sellados de nuevo porque era la única forma en que ella podría vivir segura en la sociedad. Rose le rogó que no lo hiciera, diciendo que solo quería estar con su hermano mayor, pero Kufa la tranquilizó, prometiéndole que siempre la cuidaría antes de sellar sus recuerdos una vez más. Mientras tanto, Lord Pricket se lamentaba por su esposa moribunda, porque con Nashua desaparecido, ella ahora se estaba convirtiendo en una lancántropo. Kufa apareció y se dio cuenta de que esta debía haber sido la razón de Lord Pricket para tratar con la araña todo el tiempo. Lord Pricket se derrumbó, admitiendo que no tenía elección, y Kufa decidió usar un vial de medicina que podía convertir a un lancántropo parcial de nuevo en humano, porque Lord Pricket una vez lo había salvado a él y a su madre cuando estaban sin hogar. Y después de salvar a la esposa, Kufa se alejó, despidiéndose de su padre adoptivo. Después se corrieron rumores de que Lord Pricket lo había confesado todo y se había entregado a las autoridades. De camino de regreso de Shangarda, Kufa estaba sentado pensando en todo cuando Rose de repente dijo que se preguntaba por qué sus recuerdos del pueblo se sentían incompletos, pero él le dijo que no los forzara. Luego reveló un sueño que siempre había tenido, el de conocer a alguien importante a quien no podía recordar claramente, pero con quien había pasado un tiempo precioso cuando era joven. Confesó que se había unido a la Legión del Escudo para hacerse famosa y que esa persona pudiera eventualmente encontrarla. Después de esto, las clases se reanudaron en la academia, y la directora anunció que antes de que terminara el año, los estudiantes se enfrentarían a un último evento llamado el examen de la cabra vibria. Melita y Elise se preguntaron qué era eso, y Kufa explicó que no se trataba de ganado, sino del legendario laberinto que yacía bajo su asentamiento, conteniendo la biblioteca más grande de la historia humana. El examen era brutal, pero cualquiera que lo superara obtenía una licencia de bibliotecario, básicamente un boleto dorado para sumergirse en la biblioteca de la cabra vibria y descubrir conocimientos perdidos. Sin embargo, solo los estudiantes de segundo año y superiores podían postularse, pero entonces la propia directora entró y preguntó casualmente si las dos chicas querían tomar el examen este año. Kufa intentó protestar ya que todavía eran de primer año.
pero la directora le dijo que, dado que habían sido elegidas como cadetes Luna antes, sería genial demostrar que no fue un error. Mientras tanto, Miguel y Sala presentaron su informe del torneo Luna a su academia y facción noble. Miguel inventó la historia de que el maná de Melida se sentía completamente diferente al de Elise, lo que probaba que su madre se había mezclado con otros hombres. Todos jadearon como si fuera un chisme escandaloso y el hermano mayor de Sala sugirió inmediatamente que anunciaran la ilegitimidad de Melida a toda la sociedad noble. Todos estuvieron de acuerdo al instante, y el hermano de Sala dijo que necesitaban encontrar una manera de convencer al público. Justo entonces, Miguel sonrió con suficiencia y sacó un texto antiguo llamado el Códice de Anders, encontrado en la propia cabra Vibria. Ella dijo que podrían usarlo para probar los orígenes de Melita, y al escuchar esto, el hermano de Sala declaró que con este libro no solo derribarían la Casa Ángel, sino que iniciarían una revolución y gobernarían el mundo. Después de la reunión, Sala se preocupó en silencio por Melita, pero su hermano la tranquilizó con su discurso hipócrita sobre hacerlo todo por el bien de Melita. Él afirmó que Melita estaba rodeada de demasiadas amenazas inminentes y necesitaba ser sacada de su miseria. Sala, tan ingenua como siempre, le creyó, y para sellar la manipulación, su hermano le entregó una pluma estilográfica especial, una vez empuñada por un bibliotecario de la cabra Vibria, deseando que le diera valor. De vuelta en la academia, Melita y Kufa se encontraron de lleno con una conmoción. Un hombre enmascarado había aparecido, diciendo que estaba allí para conocer a su hija. Cuando vio a Melita, se abalanzó sobre ella, afirmando que era su hija, lo que la dejó en shock. El hombre enmascarado gritó que los ángeles eran demonios que le habían quitado a su mujer y a su hija, y que él estaba allí para recuperarla. Intentó acercarse a Melita, pero Kufa inmediatamente blandió su espada para bloquearlo, haciendo que él retrocediera y desapareciera, dejando a Melita temblando y humillada. Por la noche, Kufa recibió una advertencia codificada sobre el peligro en el que se encontraba Melita. Garabateó una respuesta críptica y luego fue a hacerle a Melita su chequeo corporal de rutina, pero estaba claramente distraído. Melita le preguntó si todavía estaba preocupado por el drama de esa mañana, y él admitió que sí, diciendo que siempre había temido que la gente empezara a difundir rumores si se enteraban de la verdad sobre su clase de maná. Él pensó que el hombre enmascarado solo apareció para calumniar a la familia Ángeles, y Melita estuvo de acuerdo, insistiendo en que el hombre no tenía ningún vínculo con su madre. Sin embargo, Kufa advirtió que sus enemigos seguirían jugando diferentes trucos, lo que llevó a Melita a preguntar si había algo que ella pudiera hacer. Kufa le dijo que tenía una tarea para ella, que era tomar el examen de la cabra Vibria muy en serio para aprobarlo. Melida inmediatamente se asustó y le recordó que el examen era conocido por ser mortal. Pero Kufa insistió en que si aprobaba, silenciaría a los que la odiaban y demostraría su valía a todos. Ella preguntó qué pasaría si fallaba y el inmundo degenerado le dijo que la castigaría de una manera muy especial. Ella se puso atrevida y le dijo que también quería una recompensa si tenía éxito, y Kufa sonrió sabiendo que era una chica mala. Después de eso, llegó el día del examen y Melita y Elise, junto con otras chicas, siguieron a la directora hasta la puerta del laberinto, luciendo nerviosas pero muy decididas a aprobar. Sin embargo, Kufa les dijo que se relajaran. Pronto llegaron a una plataforma de ascensor mágica y Melita no soltó la mano de Kufa hasta el último segundo antes de que las puertas se cerraran. Mientras la plataforma comenzaba a descender, la directora les dio su informe y les dijo que necesitaban completar misiones antes de que se acabara el tiempo. Les advirtió que los fantasmas de bibliotecarios pasados acechaban el laberinto y que debían evitar las capas inferiores del laberinto porque los fantasmas allí estaban trabajando horas extras gratis. Justo entonces, el ascensor se detuvo bruscamente y tentáculos viscosos brotaron de las paredes, desgarrando la plataforma y atacando a los estudiantes. Mientras tanto, fuera de la biblioteca, Kufa y Rose estaban esperando cuando una monja llegó presa del pánico. Anunció que un invitado importante había aparecido y, como la directora no estaba, Kufa tuvo que recibirlo. Kufa preguntó quién era y, al escuchar que era el duque Felgus, el padre oficial de Melida, casi se ahoga. Fue a encontrarse con Felgus, quien de inmediato exigió que Melida fuera retirada del examen, ya que él ya había planeado sacarla de la academia. Kufa intentó razonar con él, explicando que las chicas habían entrado al examen para demostrar su valía, pero Felgus replicó mencionando al hombre enmascarado que había afirmado ser su padre. Dijo que exponer a Melida en público era demasiado peligroso y podría dañar la reputación de la familia Angels. Kufa insistió, suplicando un año más para demostrar el potencial de Melida, pero Felgus lo desestimó, diciendo que ella ni siquiera comprendía sus propias habilidades. Sin embargo, Kufa afirmó conocer mejor a su estudiante y solo pidió una oportunidad, así que Felgus se detuvo a considerar. En ese preciso instante, otra monja irrumpió con una carta sellada con un escudo de serpiente. Felgus la reconoció al instante como proveniente del gremio Grimfis, y al abrirla, insinuaba que las chicas en el laberinto estaban en peligro, sorprendiendo a todos los presentes. Abajo, en Vibria Goat, los tentáculos habían arrastrado a Melida y Elise a un piso desconocido, separándolas por completo de las demás. Se preocuparon por sus compañeras, pero Elise notó que su reloj de arena había comenzado a funcionar, lo que significaba que su prueba había comenzado oficialmente. Sin embargo, antes de que pudieran planear algo, los fantasmas de bibliotecarios muertos aparecieron de repente y atacaron. Las chicas activaron su maná y se defendieron desesperadamente, con Melida imitando las habilidades que Kufa le había enseñado.
Pronto eliminaron a todos los fantasmas y las dos chicas chocaron las 5 por su victoria, pero al menos las gafó al señalar que sus armas ya estaban desgastadas después de una sola pelea y dudaba que pudieran manejar más de 2 fantasmas a la vez. Los dioses de la mazmorra dijeron «¡Te tengo!» y de repente múltiples fantasmas aparecieron de la nada, rodeándolas. Las chicas se congelaron de miedo mientras los fantasmas se acercaban, pero antes de que pudieran atacar, un repentino torbellino las barrió, eliminándolos a todos al instante. Mélida levantó la vista asombrada, solo para ver que Mule y Sala habían llegado para salvarlas. Mule y Sala fingieron estar tomando también la certificación de bibliotecaria, y les pidieron a todas que se unieran para pasar la prueba. Justo entonces, Mule sacó un libro extraño que reveló el mapa del laberinto y les hizo darse cuenta de que estaban en la segunda capa. Mélida sintió curiosidad y preguntó qué libro era, y Mule reveló que era un texto mágico que tenía la capacidad de informar al usuario de su ubicación actual dentro del laberinto. Mule añadió que era un activo de la Vibria Goat, pero que había un límite en la cantidad de veces que podía usarse, por lo que tendrían que ser cuidadosas al utilizarlo. Unos momentos después, Mule tomó un libro del estante de la Vibria Goat y se lo dio a Mélida para que lo leyera, pero le pareció griego. Así que Mule explicó que no se podía saber el efecto de un texto mágico hasta que se poseía el grado correspondiente de calificación de bibliotecario. Sin embargo, todavía había una forma de usarlo. Mientras tanto, Elise se preguntó cómo Mule parecía saber tanto sobre los libros. Aunque esta también era su primera vez tomando el examen, Sala respondió que Mule provenía de una familia de investigadores de Vibria Goat. Mule luego instó a Mélida a intentar usar el libro, y cuando Mélida pronunció el encantamiento, de repente cambiaron a un disfraz diferente de cuentos antiguos, con Sala dotada de jugosos pechos maternales. Las otras chicas se pusieron celosas y decidieron ocuparse con su suavidad hasta que regresaron a su apariencia habitual. Después de eso, se dirigieron a una capa diferente, que Mule identificó como el lugar donde se realizaba el examen. Abrieron un libro y les preguntaron si estaban listas para el examen, y cuando dijeron que sí, se les dio la tarea de reparar y organizar cuidadosamente todos los libros presentes en la habitación. Justo entonces, una pequeña criatura apareció de uno de los libros, y Mule les dijo que era el cáñamo jabalí, un demonio conocido por devorar libros. Y si los eliminaban, los libros serían reparados y volverían a sus formas originales. Al escuchar esto, Mélida les dijo que lo entendía y mató a la criatura de un solo golpe. Sin embargo, aparecieron varios otros pequeños demonios, así que Mélida les dijo que organizaran los libros mientras ella se encargaba de los pequeños monstruos. Las otras chicas rápidamente llevaron los libros a los estantes, pero los libros fueron rechazados tan pronto como los colocaron, haciendo que Mule se diera cuenta de que era un rompecabezas que necesitaban resolver porque cada libro tenía su ubicación respectiva donde encajar. Mule usó todas sus células cerebrales y pronto lo descifró, así que comenzó a guiar a las demás sobre dónde insertar los libros mientras Mélida continuaba con el trabajo sucio. Los libros se redujeron rápidamente hasta el último, y al ver que su ubicación estaba arriba, todas trabajaron juntas mientras Mélida saltaba en el aire y colocaba el libro en su lugar correcto. Todas estaban emocionadas por su victoria, y mientras se regocijaban, un libro apareció de repente en una sección de los estantes. Al revisarlo, se dieron cuenta de que esta era su prueba de haber aprobado el examen, y solo necesitaban regresar con mucho tiempo aún restante. Mientras tanto, Neil sintió curiosidades y preguntó por qué Mélida y Elise estaban tan empeñadas en aprobar el examen. Y Mélida reveló que era porque quería ser reconocida como una hija legítima de la casa de A y Jale. Neil preguntó si aprobar el examen realmente probaba que era legítima y, sintiendo el desprecio en su voz, Elise se adelantó para proteger a su hermana de esa basura. Pensaron en irse, pero sintiéndose incómoda con todo el plan, Sala le quitó el libro a Mélida. Mule se puso furiosa y le pidió que devolviera el libro a su legítima dueña. Fue entonces cuando Sala reveló que el examen era una trampa. Mientras tanto, en una capa diferente del laberinto, la directora se reunió con los otros estudiantes y le preguntaron qué demonios había pasado antes. Ella reveló que uno de los libros mágicos había causado una ilusión que los arrojó a partes más profundas del laberinto. Los estudiantes preguntaron por qué había sucedido esto, pero ella respondió que podían dejar la investigación para más tarde. En ese momento debían preocuparse más por regresar a la academia. En ese instante, unos tipos con aspecto de zombies aparecieron y les dijeron que nadie saldría vivo. Sin embargo, rápidamente enviaron a esos tipos al inframundo, pero entonces apareció este espeluznante anciano de ojos rojos y se presentó como Crudal, un apóstol del gremio Grimfus. La directora se sorprendió y preguntó qué quería el apóstol del gremio Grimfus con los estudiantes inocentes, pero Crudal no estaba para muchas conversaciones, así que invocó a su ejército de no muertos para atacarlos. La directora luchó para proteger a sus estudiantes, y pronto fue apuñalada en el proceso. Sin embargo, ella lo consideró un honor morir protegiéndolos. Y mientras los no muertos estaban a punto de ser aniquilados, Kufa irrumpió a la velocidad del rayo. Crudal se sorprendió y convocó a más de sus hombres, pero Kufa los barrió y finalmente cortó a Crudal en varias subsecciones. Mientras tanto, la directora se desplomó y le dijo a Kufa que cuidara de los estudiantes. Algunos estudiantes ingenuos vinieron a suplicar, diciendo que ellos fueron quienes leyeron el libro mágico que causó la ilusión en el ascensor, siguiendo las instrucciones de uno de sus padres.
Crudal se levantó de repente de nuevo, pero ahora como el rey no muerto, y se preparó para convocar a su gran ejército otra vez, asustando a las chicas. Mientras tanto, en la ubicación de Melida, se confirmó que era un examen diferente el que habían tomado. Justo entonces, un fantasma apareció de nuevo y Mule le arrebató el libro a Sala para ver qué contenía, solo para descubrir que la clase de Melida era samurái. Mule dijo que le mostraría esto al hermano mayor de Sala y escapó de inmediato mientras Elise, Sala y Melida se preparaban para perseguirla. Al mismo tiempo, Kufa comenzó a correr con los demás, pero los ataques del rey no muerto pronto se volvieron abrumadores. Así que consideró cambiar a su forma de vampiro, pero se detuvo al darse cuenta de que ya no podría permanecer al lado de Melida si lo hacía. El rey no muerto atacó de nuevo, pero Bandage apareció justo a tiempo para salvarlos. Luego agarró al rey no muerto con sus vendas, impidiéndole usar sus poderes. Bandage finalmente se llevó al monstruo y Kufa le agradeció por rescatarlos. Después de evitar la crisis, Bandage le dijo a Kufa que había una pelea en curso en la academia, lo que sorprendió a Kufa. Reveló que el gremio Greenfist había causado los problemas en el laberinto para distraer a Kufa y así poder atacar a todos los estudiantes de la academia mientras él estaba lejos salvando a Melida. El jefe de Kufa apareció en ese momento y Bandage negoció que actuaría como espía y le daría información sobre las actividades criminales si Lord Kufa compartía los resultados de su investigación sobre cómo convertir a un licántropo de nuevo en humano. Mientras tanto, Kufa interrumpió y le preguntó a su jefe por qué estaba allí, y él reveló que había habido una actividad inusual en las dos puertas que conducían a la Vibria Goat. Una de las puertas era administrada por Mordru y la otra por los Shixels. El jefe de Kufa le dijo entonces que fuera a encargarse de ello porque él era el único que podía. Kufa se dirigió allí de inmediato, preguntándose qué buscaba la familia Shixels. Al mismo tiempo, Melida Fanelli atrapó a Mule y sus libros se derramaron de su bolso. Cuando Melida le preguntó por qué hacía esto, Mule dijo que era porque la amaba y luego pronunció un encantamiento que activó inmediatamente los libros derramados a su alrededor, causando una brillante luz púrpura. Melida abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no estaba en la biblioteca, sino que ahora se encontraba en un vacío brumoso, vistiendo un traje de sirvienta. Mule apareció con su amigable sonrisa y le dio la bienvenida a la sala de audiencias ilusoria, diciéndole que se comportara porque el circo principal estaba a punto de comenzar. La niebla pronto se disipó y de repente se encontró en una sala de tribunal simulada, repleta de extraños enmascarados, y el hermano de Sala estaba allí sentado en el trono del juez, como si fuera dueño del planeta. El juicio comenzó y Melida aún no tenía idea de en qué se había metido. Neil le explicó amablemente que el hermano de Sala no era solo el juez, sino también el cerebro detrás de todo este lío, y bajo sus órdenes ella había traído a Melida hasta aquí. Melida ató cabos y les dijo que se guardaran su telenovela. Tenía un examen de licencia de bibliotecaria que aprobar, pero el hermano de Sala le dijo que se quedara quieta, llamándola la hija falsa de la Casa Ángel. Le dijo a Mule que grabara y ella activó el códice de Anders antes de advertir a Melida que cuidara sus palabras porque, de ahora en adelante, cada palabra podría ser usada en su contra. El gran hermano golpeó su mazo y anunció que su crimen era haber engañado al país durante 13 años sobre ser una verdadera hija ángel. Afirmó que un tipo cualquiera había aparecido diciendo que era su verdadero padre y que, dado que su clase era samurái, claramente su linaje era sospechoso. Ella replicó que los nobles no siempre producían paladines, pero cuando el hermano de Sala preguntó por qué había despertado su maná de repente después de mucho tiempo, se quedó sin palabras. Los personajes de fondo a su alrededor se volvieron locos ante su silencio y comenzaron a arrastrar a su madre, diciendo que había engañado a Felgus. Melida estalló y les dijo que se callaran. Dijo que recordaba perfectamente cuánto su madre la había amado a ella y a Felgus. Luego prometió unirse a la Legión del Cresta y demostrar su valía como A y Yael a través de la acción. Justo entonces, el hermano de Sala le dijo que lo probara de inmediato venciendo a Sala en una pelea. Sala dio un paso adelante como una marioneta con hilos, y aunque Melida le suplicó que se detuviera, ella ni siquiera parpadeó. Elise le lanzó su espada a Melida, y Mule impidió que Elise interfiriera, así que Sala le dijo a Melida que bajara la hoja y prometió que lo terminaría pacíficamente. Melida respondió que ser de clase samurái no significaba ser débil, y ambas se enfrascaron en una intensa pelea. Sala comenzó a llover ataques de lanza desde arriba, pero Melida siguió esquivando. Melida corrió a través de la tormenta de lanzas, intentando acortar la distancia, y mientras la galería pensaba que Sala la tenía acorralada, el hermano de Sala sabía más. Él sabía que Melida estaba preparando algo peligroso, lo que le hizo preguntarse quién demonios era su entrenadora. Melida pronto tropezó y Sala se lanzó para el golpe final, pero ese fue su error. Melida esquivó su ataque y lanzó uno que envió a Sala a estrellarse, sorprendiendo a todos. Melida se volvió hacia la audiencia y dijo que se enorgullecía de ser una samurái, lo que probaría su valía. Las máscaras comenzaron a susurrar que tal vez ella realmente era la hija del duque y temían que secuestrarla fuera traición.
Al ver esto, el hermano de Sala decidió sacar su carta de triunfo. La pluma estilográfica que le había dado a Sala se le resbaló del bolsillo, y una gota de tinta de ella floreció en un agujero negro que causó un caos masivo. Mule explicó que esta era una pluma estilográfica alternativa que podía reescribir textos mágicos para encubrir todo lo que acababa de suceder. El agujero negro se expandió y comenzó a engullir a los invitados enmascarados mientras los supervivientes corrían por sus vidas. Melida decidió acabar con el dragón de tinta allí mismo y Elise y Mule se unieron a ella, ayudando a sacar a la gente. Mientras lo hacían, una anciana tropezó y su máscara se cayó, resultando ser la jefa de sirvientas de Elise. Sin embargo, Melida no le guardó rencor y la dejó ir. Estaban casi libres cuando la puerta del jardín se cerró de golpe, y apareció la misma figura enmascarada de payaso que afirmaba ser el padre de Melida. Él convirtió el reino en una jaula y anunció que el verdadero evento final acababa de comenzar. Elise lo maldijo y cargó para vengar a su hermana, pero el monstruo salpicó tinta negra sobre su espada, corroéndola al instante, y luego la pateó al otro lado de la habitación. Sin embargo, Melida logró atraparla, pero el tipo enmascarado se giró y envió la tinta directamente hacia Melida, pero Kufa intervino en ese momento. Él le dijo que esperara detrás mientras él se enfrentaba al tipo loco, pero ella dijo que ya no iba a luchar detrás de él, haciendo que Kufa se sintiera orgulloso como maestro. Ambos se enfrentaron al villano, y mientras Kufa lo mantenía ocupado, Melida se deslizó por su punto ciego para lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, él esquivó su primer golpe, pero pronto fue abrumado cuando Kufa lo lanzó por los aires. Melida lo golpeó aún más alto, y Kufa desató su técnica definitiva, las 1000 hojas, invocando espadas fantasma que destrozaron al enmascarado en pedazos. Melida estaba emocionada y corrió directamente a los brazos de su tutor, sorprendiendo a Mule y a los demás. Después de eso, regresaron al mundo real, y el hermano de Sala rápidamente culpó de todo al tipo enmascarado, afirmando que era solo un desertor, renegado de la Legión del Crest, lo que le permitió cubrir sus huellas limpiamente. Mientras tanto, Felgus duplicó la seguridad de la academia para evitar otra ocurrencia, y cuando llegó el momento de que se fuera, Melida reunió su coraje para hablar con él. Para su sorpresa, Felgus la tranquilizó, diciendo que durante la época de su abuela, uno de sus parientes también tenía la clase samurái. Incluso la felicitó diciendo que se parecía a su madre, y al escuchar esto, Melida rompió a llorar porque ser reconocida por su padre era lo que siempre había deseado. Después de Felgus, Kufa se quedó junto a Melida y prometió que las cosas solo mejorarían a partir de ese momento. Más tarde, en el jardín donde la había salvado por primera vez, Melida le recordó que le había prometido recompensarla con lo que quisiera si aprobaba el examen de la Vibria Goat. Cuando Kufa le preguntó qué quería, ella le dijo que quería que él estuviera allí cuando el mundo finalmente la reconociera algún día. Y en lugar de confiarle su vida a él, le gustaría arriesgarse por él. Kufa quedó atónito y le besó la mano mientras pensaba que ella era su único orgullo como asesino. Si disfrutaste este resumen, dale al botón de me gusta y comenta asesino en la sección de comentarios. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para más acción y aventuras llenas de trama. Si quieres otro resumen como este, mira este video aquí mismo.